Buenos días, jóvenes, a todos y a todas. Vamos a hablar de la medición y control de riesgos financieros y los tipos de riesgos financieros que hay. ¿Qué es un riesgo financiero? Riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgo legal, riesgos económicos, riesgos de traducción y riesgos de transacción y riesgos operacionales. Ok, permítanme. Este es el contenido. Origen de la palabra riesgo, conceptos de riesgo, clasificación de los riesgos, riesgos operativos, operacional, riesgo legal, riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, administración de riesgos, evaluación y medición de riesgos de mercado, productos derivados, ¿va? Operaciones de cobertura, evaluación y medición de riesgos de crédito, evaluación y medición de riesgos de liquidez, conclusiones y bibliografías. El origen de la palabra riesgo. Los orígenes de la palabra riesgo se remontan al latín risicare, que significa atreverse, a través del francés rischi o italiano risco. El significado original de riesgo es apuntar con una piedra, de latín retras, y secare, cortar. De aquí el sentido de peligro para los marineros que tenían que navegar alrededor de peligrosas piedras afiladas. Concepto de riesgo. Posibilidad que se sufre un perjuicio de carácter económico ocasionado por la incertidumbre, ¿no? En el comportamiento de variables económicas a futura, ¿no? Entonces, cuando ustedes emprenden, jóvenes, un proyecto, siempre hay un riesgo, ¿no? Como dice un dicho, el que no se atreve, no gana, ¿no? Pero también puede perder. Ese es el riesgo. No se limita a ser, no solo se limita a ser determinado, sino que se extiende a la medición, evaluación, cuantificación, predicción y control de actividades y comportamientos de factores que afectan el entorno en el cual opera un ente económico. Clasificación de los riesgos, ¿no? Lo que le habíamos dicho. Riesgo operativo u operacional, riesgo legal, riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos según su naturaleza económica, ¿no? Su naturaleza financiera, riesgo versus rendimiento y portafolio de inversiones. Riesgo operativo u operacional. El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en el sistema de información, en los controles internos, errores en el procesamiento de las operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraudes o error humano, deficiencias del control interno, ¿no? Procedimientos inadecuados, errores humanos y fraudes y fallas en los sistemas informáticos, ¿no? Esos son los riesgos operativos u operacional. El riesgo legal. Posible pérdida debido al incumplimiento de las normas jurídicas y administrativas aplicables, a la emisión de resoluciones administrativas o judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones con relación a las operaciones. Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal Los auriculares, papi, préstame un ratito que estoy en clase. para realizar cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción, ¿no? Esto lo miramos por, jóvenes, el riesgo legal lo miramos en la parte que, en la parte de administración y aspectos legales, ¿no? El riesgo se puede clasificar en función de las causas que lo originan en riesgo de documentación, riesgo legal o de legislación y riesgo de capacidad. Vamos a ver el otro tipo de riesgo. Permítanme que se me quedó. Ok, ahí estamos. El riesgo según su naturaleza financiera, ¿no? Riesgo de rendimiento. Riesgo de
rendimiento exigido, tasa de libre de riesgo, rendimiento de libre de riesgo y riesgo. Tenemos el eje de las X, tenemos el riesgo y el eje de la Y tenemos el rendimiento, ¿no? Tenemos un rendimiento exigible y también tenemos un rendimiento libre de riesgo. El rendimiento de un activo o una operación financiera es entendido como el cambio del valor que registra en un periodo de tiempo con respecto a su valor inicial. Riesgo según su naturaleza financiera, riesgo versus rendimiento. La probabilidad es entendida como la posibilidad o ocurrencia de un evento determinado bajo condiciones específicas, expresadas en términos porcentuales, ¿no? Este tipo de riesgos jóvenes la miramos cuando estamos utilizando tasa de crecimiento, ¿no? O cuando estamos utilizando lo que se conoce como mínimos cuadrados, ¿no? Cuando estamos proyectando a futuro. Ahora dice, la distribución de probabilidades es un modelo matemático que asocia valores de una variable aleatoria. En este caso podría ser X, ¿no? Con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. En la distribución de probabilidades, a cada resultado posible se le asigna una probabilidad. Y recuerde que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Cuando estamos hablando de probabilidades, ¿no? Distribución de probabilidades discretas, no continuas, en la que se identifica un número limitado de posibles resultados y a cada uno de ellos se le asigna una probabilidad determinada. Distribución de probabilidades continua, en la que la variable aleatoria puede tomar cualquier valor en un intervalo. Se puede oscilar entre pérdidas cuantiosas hasta ganancias significativas. La mayoría de los rendimientos de las operaciones financieras tienden a seguir una distribución de probabilidad normal, continua, ¿no? Caracterizada por una curva simétrica. Es una forma de campana con una media igual a 0,0 y una desviación estándar igual a 1,0, ¿no? Esto lo miraron en distribución normal, lo miraron en análisis cuantitativo 1, ¿no? Ok. La votabilidad es un indicador que pretende cuantificar las probabilidades de cambio de las diferentes variables económicas que afectan la operación. El parámetro generalmente acepta la medición, que es la desviación estándar. Es una medida estadística de la dispersión, ¿no? O variabilidad de los posibles resultados con respecto al valor esperado, rendimiento esperado, ¿no? El promedio de lejanía de los puntajes respecto de la media, ¿no? Por eso se llama dispersión, ¿no? O variables o posibles resultados. La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión, un portafolio de inversiones, mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos, ¿no? Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, incluye la tasa de rendimiento requerida, ¿no? Que es igual a la tasa libre de riesgo, más una prima de riesgo, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico de equilibrio impuesto por el mercado relación riesgo-rendimiento, ¿no? Acciones comunes especulativas, acciones comunes de alta calidad, bonos corporativos de baja calidad, entre paréntesis chatarra, acciones preferentes de alta calidad, bonos corporativos de alta calidad, bonos de gobierno, ¿no? Esto es una gráfica de riesgo del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Los riesgos a los que se enfrenta a un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir en la siguiente forma. Orígenes de riesgo: sistemático,
No diversificable, no sistemático, diversificable. Riesgo sistemático. Riesgo no sistemático es igual a riesgo total. El riesgo sistemático de un título implica cambios en el rendimiento, causados por factores que afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la organización. En otras palabras, quiere decir que son cambios que no se pueden controlar, ¿no? Ya son ajenos a la empresa. El riesgo no sistemático es aquel inherente a la empresa o industria en particular o independiente de factores económicos y políticos que afectan de manera conjunta a todos los activos, tales como capacidad de decisión de los ejecutivos, huelgas, ¿no? Miren, disponibilidad de materias primas, competencia extranjera, niveles específicos de apalancamiento financiero, operativo de la empresa y adelanto tecnológico, ¿no? Mire que hay dos tipos de riesgo, ¿no? Riesgo sistemático, que dice que de un título implica cambios en el rendimiento causados por factores que afectan el mercado, ¿no? En su totalidad, cuando hay empresas que tienen acciones. Y el riesgo no sistemático es aquel inherente a la empresa, ¿no? Que son, como ya lo habíamos dicho, capacidad de decisiones de los ejecutivos, huelga, disponibilidad de materias primas, competencia extranjera, ¿no? Y adelanto de tecnológico, ¿no? Es un riesgo también. Y efectos de diversificación, ¿no? Ok. Coeficiente de correlación o covarianza, esto no lo vamos a, solo lo estamos mencionando, ¿no? Que tenemos correlación positiva perfecta, correlación negativa perfecta, que es igual a P es igual a -1, y correlación 0, que P es igual a 0, ¿no? Y tenemos la tasa de rendimiento, ¿no? Si ustedes fijan en el primer gráfico, tenemos una lineal, ¿no? Tenemos lo que se conoce como, podemos usar, jóvenes, recuerden que cuando estamos hablando de regresión lineal, que es tasa de crecimiento, que ya lo miraron, lo que están haciendo es trazando una línea recta, ¿no? Entonces están uniendo todos los puntos, ¿verdad? Los puntos más cercanos en una línea recta, como se mira el cuadro número 1, ¿no? Lo mismo pasa cuando, pero aquí es correlación positiva perfecta, ¿no? Aquí es P es igual a +1, ¿no? Tiene una pendiente positiva. Aquí ya tiene una pendiente negativa, ¿no? La pendiente es menos 1. Y aquí es correlación 0, ¿no? Cuando los puntos están demasiado dispersos que no los podemos unir a través de una línea recta. Cuando no hay pendiente, ¿no? Pendiente igual a 0. Y matriz de correlación, ¿no? Solo la vamos a anunciar. Su finalidad, presentar todos los posibles coeficientes de correlación entre las posiciones que conforman un portafolio de inversión. Se utilizan para determinar la forma como varían los retornos de un activo frente a otro. Eso lo estamos enunciando, ¿no? Los riesgos, según su naturaleza financiera, se pueden clasificar en 3 grupos: riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez. En la mayoría de los casos existen correlación entre uno y otro riesgo, ¿no? Recuerden que hay riesgos de mercado. Podría ser que el riesgo de mercado podría ser la demanda, ¿no? Riesgo de crédito podría ser un riesgo de crédito que nos suba, ¿no? La tasa de interés. Y un riesgo de liquidez que nos quedemos, ¿no? Que no podamos afrontar, ¿no? Posibles digamos, incrementos salariales, ¿no? Esto no podría surgir, jóvenes, cuando sube cuando sube, ¿cómo se llama? El salario mínimo. Entre otros ejemplos, ¿no? Riesgo de mercado. Mira, aquí están, ¿ves? Se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la organización. Ya pueden ser cambios en las variables macroeconómicas o factores de riesgo tales como lo que les dije, tasa de interés, tipos de cambio, ¿no? Inflación, tasa de crecimiento. Estos son cotizaciones de las acciones cuando son aquellas empresas que venden acciones, ¿no? Y cotizaciones de los mercados, entre otros, ¿no? Los dos últimos, cotizaciones de las acciones y cotizaciones de los mercados, entre otros, casi no es aplicado en Honduras. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de las empresas son familiares, ¿no? Donde el dueño es el gerente general,
donde el hijo es el jefe de personal, donde etcétera, etcétera. La mayoría son empresas familiares de tipo de familia, ¿no? Y riesgos de mercado, ¿no? Estamos hablando siempre de riesgos de mercado, ¿no? El riesgo de la tasa de interés presenta por la variación en el valor de mercado de los activos frente a un cambio en la tasa de interés inferior al efecto causado en los pasivos, y esta diferencia no se encuentra compensada por operaciones fuera del balance. Dicha diferencia dará lugar cuando existan incompatibilidades importantes entre los plazos, corto o mediano plazo, periodos de amortización, periodos de interés, de tasa de interés, ya sea fijo o flotante, y calidad crediticia de los instrumentos. Riesgos de tasa de cambio, riesgos cambiarios, ¿no? Estamos viendo cada uno de los riesgos de mercado. Establece la posición cuando fluctúa, ¿no? La tasa de cambio, ¿no? Dice, establece la posición de la empresa cuando su valor depende del comportamiento que tengan ciertos tipos de cambio. Digamos, cuando ustedes compran mercaderías, un ejemplo podría ser cuando ustedes compran mercaderías al extranjero, ¿no? Cuando ustedes tienen que importar, ¿no? La materia prima, ¿no? Cuando tienen que importar, digamos, ya sea producto, ya sea para mantenimiento del equipo, ¿no? Ya piezas de repuesto, ¿no? Que recuerden que lamentablemente la economía, el dólar se va depreciando, ¿no? Difícilmente el dólar se va apreciando. Por lo general el dólar siempre se va apreciando. En otras palabras, el dólar siempre va a la alza. Ok. Y riesgos de acciones, ¿no? Que solo las vamos a determinar porque no es muy aplicable en este país, pero sí es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Riesgos de acciones y riesgos de mercado. Establece la exposición de la empresa cuando su valor depende del comportamiento del precio de determinadas mercaderías en el mercado nacional. Aquí estamos hablando de competencia, jóvenes. Cuando ustedes compiten, ¿no? Con productos, o cuando viene cuando entra un nuevo competidor, ¿no? Al mercado. Entonces eso podría ser un riesgo de mercado. La empresa requiere mercaderías para el desarrollo de su objeto o como insumo en su proceso productivo, ¿no? Posee inversiones en mercaderías con fines especulativos, ¿no? Posee instrumentos derivados cuyo subyacente está expuesto a riesgos de mercado. Riesgos de crédito. Pérdida potencial en que incurre la empresa debido a la probabilidad que la contraparte no efectúe oportunamente un pago o que incumpla, ¿no? Con sus obligaciones contractuales y extracontractuales, ¿no? Cuando, digamos, un cliente, por decir así, no les cancela a tiempo determinada mercadería, ¿no? Eso puede convertirse en un riesgo financiero. Dice posibilidad de degradamiento de la calidad crediticia del deudor, así como como los posibles problemas que se pueden presentar con los colaterales o garantías, ¿no? Por ejemplo, ahorita muchas empresas con esta pandemia, ¿no? Fueron afectadas por este riesgo de crédito. Ok. También riesgo a plazo de vencimiento, que son los mismos riesgos de crédito. Hace diferencia la fecha de vencimiento de los títulos entre el valor sea el plazo de vencimiento, riesgo de crédito de incumplimiento, mide la capacidad de pago tanto del capital como de los intereses. Los inversionistas exigen una prima de riesgo para invertir en valores que no están exentos del peligro de falta de pago. Ok. Y solo vamos a anunciar las sociedades calificadas de riesgo. Son compañías especializadas que se dedican al análisis de las emisiones de renta fija, con el fin de evaluarles la certeza de pago puntual y completo del capital e intereses de esta, así como la existencia legal. Bueno, aquí más que todo esto funciona, jóvenes, con lo que se conoce como una garantía, ¿no? O un aval, ¿no? Ok. Esto solo lo vamos a enunciar, medidas del riesgo crediticio, riesgo crédito, límites, capital en riesgo, riesgos en recuperación, provisión crediticia y exposiciones crediticias. Dice las medidas
del nivel de riesgo se pueden agrupar en 5 conceptos generales, lo que ya hemos anunciado, ¿no? Y todos ellos dependen del riesgo crediticio, ¿no? El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir con cabalmente sus compromisos como consecuencia de la falta de recursos líquidos, ¿no? Quiere decir todos los riesgos jóvenes pueden estar relacionados unos a otros, ¿no? Cuando el riesgo crediticio puede afectar el riesgo de liquidez, ¿no? Porque no tenemos el suficiente capital para poder cumplir nuestros compromisos. Es la contingencia, dice, de que la entidad incurra con pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Hay empresas que tienen que vender determinados activos. Elementos implícitos en el concepto de pago, ¿no? Que son algunos: prepagos, expectativas de crecimiento, acceso al mercado de fondos, vencimiento de las obligaciones. Y bueno, esto no es estacionalidad de los flujos de caja, ¿no? Esto solamente los vamos a anunciar, porque muchos de estos conceptos jóvenes solamente les dice no son aplicados aquí, ¿no? De acuerdo, dice, a su liquidez de los activos debe clasificarse en tres tramos. De disponibilidad inmediata se refiere a inversiones a corto plazo, en algunos casos redimibles en un mismo día, que se tienen por lo general para imprevistos o pago de compromisos que no son muy representativos. Activos líquidos son aquellas inversiones a plazo, hasta de un año, ¿no? Papeles comerciales, etcétera, por lo general un plazo de 90 días y de alta liquidez, inversiones a plazos mayores de un año, de menor liquidez, principalmente bonos, ¿no? Pero aquí no es aplicado también, ¿no? Pero con mayor rentabilidad. Factores que inciden en el saldo óptimo de activos líquidos. Esto solamente los vamos a anunciar, no son muy aplicados aquí. Proceso de administración de riesgo, ¿no? Está compuesto por 5 pasos básicos: identificación y selección de riesgo, evaluación y medición de riesgos, establecimiento de límites de aceptación de los riesgos, selección e implementación de métodos de administración de riesgo y monitoreo sin control. Todos estos riesgos jóvenes pueden afectar en un futuro el desarrollo del proyecto o el desarrollo de la empresa, ¿no? Por eso es muy importante que por lo menos los conozcan. Identificación y seleccionación de riesgos. Vamos a el concepto de cada uno de ellos, identificar los riesgos que se encuentran expuestas a la empresa teniendo en cuenta las características propias de la misma. De tal forma, reconocer la vulnerabilidad ante los riesgos de mercado, crédito, liquidez, legales, operativas, etcétera, ¿no? Evaluación y medición de los riesgos. Se refiere a la medición y evaluación de cada uno de los riesgos identificados, que ya saben cuáles son, ¿no? Calculando el efecto que generan sobre el valor de portafolios de inversión y financiación. Más que todos aquí son de financiación, ¿no? Establecimiento de límites de afectación del riesgo, ¿no? Determinar los niveles de máximos de riesgo, que solo los vamos a enunciar. Selección de métodos de evitar el riesgo. Se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación que genera el riesgo, gestionar el riesgo, acepta el riesgo, ¿no? Que se reduce a su máximo nivel, optimizando la relación riesgo-rendimiento. Absorbe el riesgo, ¿no? Cubrir con sus propios recursos el riesgo a que se encuentra expuesto a la empresa y transferir el riesgo, trasladar a terceros el riesgo, ¿no? A lo que está expuesto a la empresa, ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguros. Monitoreo y control de riesgos. Se valora la calidad del desempeño de los modelos de identificación y medición de los riesgos financieros, así como el cumplimiento y eficiencia de los límites establecidos. En esta etapa se hará seguimiento de los indicadores seleccionados en la etapa anterior y se determinará la eficiencia de los mismos en la gestión de riesgos financieros. Departamento de riesgo, ¿no? Es un órgano independiente, las unidades que ejecutan las transacciones de inversiones y financiamiento. Estos son los que evalúan los riesgos de la empresa a que puede estar sometida un negocio.
Encargación de identificación y administración de todos los riesgos. Miren lo que le había dicho, a lo que se encuentra expuesto a la empresa. Responde al diseño y adopción de sistemas de administración de riesgo, ¿no? Produce y analiza reportes diarios sobre los resultados de los modelos internos, incluyendo una evaluación de la relación entre límites y medidas de riesgo, ¿no? Quiere decir que, en otras palabras, este departamento de riesgo juega una parte muy importante dentro del desarrollo de la empresa, ¿no? Mire, el departamento de riesgo debe ser independiente, ¿no? Y debe reportar a la alta gerencia. Bueno, esto solamente los vamos a enunciar, ¿no? Valor en riesgo VAR, capital de riesgo y RORAT, rentabilidad de posición con respecto al capital en riesgo. Y aquí los están evaluando cada uno de ellos, ¿no? Entonces solo los vamos a enunciar. Son derivados, ¿no? Como los derivados financieros. Cuando lleven, yo creo que es gerencia de mercados financieros, ¿no? Van a retomar este tema de derivados, ¿no? Derivados financieros. ¿Para qué se utilizan los derivados financieros? ¿Qué son los derivados financieros? Dice un ejemplo de un derivado. Por ejemplo, una empresa del sector real que produce y comercializa cerveza para llevar a cabo el conocimiento del mosto cervecero requiere una materia prima esencial, como es la cebada. Su interés se centra en minimizar los costos por la compra de materia prima, adquiriendo más kilos a menor precio, por lo cual debe cuestionarse qué factores macroeconómicos afectan el precio de la cebada, ¿no? El precio se paga actualmente favorable para la empresa. La tendencia de los mercados supone que los precios crecerán o decrecerán, ¿no? Entonces, por eso que se utilizan productos derivados, por esto último. Miren que la pregunta que se hace. La tendencia de los mercados supone que los precios crecerán o decrecerán. Vendedor de cebada, miren, incertidumbre en el precio de la venta. Venta futura de la cosecha. Dueño de la materia, incertidumbre en el precio de la compra, incertidumbre en el precio de la venta, compra futura en la cosecha, venta futura en la cebada. Productor de cerveza, incertidumbre en el precio de la compra, compra a futuro de la cebada, ¿no? Quiere decir que amarran el producto, ¿no? Ustedes, con un derivado, ustedes pueden decir, ok, el precio del producto es tanto, ¿no? Pero yo lo compro ahorita a ese valor para obtener esa materia prima que voy a necesitar. Para obtener esa materia prima que yo voy a necesitar en el futuro, pero hay la incertidumbre, ¿no? Que puede hacer que el precio en el futuro baje, pero puede ser que el precio en el futuro suba, ¿no? Entonces por eso se usa un derivado. Por eso está esto, me dice productor de cerveza, incertidumbre en el precio del producto, ¿no? En el precio de compra futura de la cebada, ¿no? Entonces por eso se usa derivados financieros para poder amarrar el producto, ¿no? Pero el problema es eso, ¿no? Que no se sabe, es, digamos, pero ustedes pueden decir, pero que no se, ¿por qué no se usa un derivado para adquirir la gasolina, ¿no? Podría ser utilizar un derivado. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el precio de la gasolina ahorita el barril está, por decir algo, a $60, ¿por qué no compramos, por qué no utilizamos un derivado para comprar en el futuro ese precio de gasolina a $60? El problema es que pueda subir o pueda bajar, ¿no? Entonces ahí la incertidumbre siempre es un derivado financiero, es para amarrar un producto. Pero recuerden que el producto puede subir o puede bajar. Miren, dentro de las operaciones derivados usadas comúnmente en los mercados financieros se encuentran, ¿no? Lo que les dije, el número 3, ¿no? Contratos de futuros, contratos de opciones, los forward, los S1 y los warrant.
Pero lo más que todo, lo más importante para mí son los contratos de futuro. Ustedes amarran el precio de un producto para seguirlo adquiriendo al mismo precio, pero tienen que comprarlo. El problema es que aquel producto puede bajar de precio en el mercado. Por ahí está la incertidumbre, pero también puede subir. Aquí está la clasificación de acuerdo al tipo de entrega, el delivery, ¿no? Por entrega física, con no delivery, cuando no se efectúa la entrega del activo subyacente. Bueno, estos son ejemplos de forward, estos son solamente ejemplos, ¿no? Futuras, ¿no? Acuerdo bilateral celebrado en el mercado organizado, por medio del cual de las partes vendedor se compromete a entregar lo que él había dicho, un producto determinado, especificando la cantidad y calidad en una fecha futura, previamente fijada y a un precio acordado en el contrato. Y a su vez, la otra parte, el comprador se compromete a recibir dicho producto y a pagar el precio acordado en el mismo contrato, lo que les había dicho. Lo que les había dicho, que se compra en el presente para adquirir en el futuro, pero siempre está la incertidumbre que el producto puede subir. Ok. Vamos a ver. Vamos a avanzarlo lo más que podamos, jóvenes, porque esto no los... Bueno, las conclusiones, bueno, ya sabemos que los riesgos financieros son muy importantes, ¿no? Para poder ejecutar acciones o para poder limitar los riesgos de una empresa, ¿no? Esta es la bibliografía